unidad 6, células sanguíneas, inmunidad y coagulación sanguínea. Comenzaremos con el capítulo 33, eritrocitos, anemia y polisistemia, que lo explicará mi compañera Juliana. Luego, el capítulo 34, resistencia del organismo a la infección, 1, leucocitos, granulocitos, sistema monocito macrofágico e inflamación, que les hablará mi compañero Henry. El capítulo 35, resistencia del organismo a la infección, 2, inmunidad y alergia, mi compañero Martín. Y el capítulo 36, grupo sanguíneo, transfusión, trasplante de órganos y de tejidos, mi compañera Andrea. Y por último, el capítulo 37, que será expuesto por mí, hemostasia y coagulación sanguínea. Bien, comencemos con el capítulo 33, el cual titula como eritrocitos, anemia y policitemia. Iniciemos con los eritrocitos, los cuales van a ser las células sanguíneas más abundantes, con una concentración de 4.7 millones en el caso de las mujeres y unos 5.2 millones en el caso de los varones. Ahora, si hablamos acerca de las características generales, pues en primer lugar tenemos que mencionar que tiene un volumen de unos 90 a unos 95 micrómetros cúbicos. Y en cuestión a sus medidas, como podemos observar en esta otra imagen de la diapositiva, pues vemos que tiene un diámetro de 7.8 micrómetros y en el caso de su espesor, pues en la parte más gruesa de unos 2.6 micrómetros y en la parte más delgada, que frecuentemente es la zona central, pues unos 0.8 micrómetros. Bien, entonces, si ahora hablamos acerca de la función de estas células sanguíneas, pues la principal va a ser el transporte de oxígeno, que se va a dar por medio de la hemoglobina, la cual tiene una concentración de unos 34 gramos por cada 100 mililitros de sangre aproximadamente. Que si hacemos una comparación en el caso de un varón y una mujer, el primero tiene unos 15 gramos por cada 100 mililitros de sangre y la segunda unos 14 gramos por cada 100 mililitros de sangre. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuánto de oxígeno puede transportar la hemoglobina? La respuesta radica en 1.34 mililitros de oxígeno, donde si hacemos unos cálculos entre la concentración de la hemoglobina y del oxígeno, pues vamos a poder determinar que en el caso del varón, pues puede transportar 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, y en el caso de la mujer, pues unos 19 mililitros. Bien. Ahora comentemos un poco más acerca de cómo se transporta el CO2. Como podemos observar en esta imagen, pues vemos que el 7% va a ser de forma libre, unido a la hemoglobina en un 23% y la más frecuente de todas en un 70% en forma de ion bicarbonato. Entonces lo que sucede aquí es de que la célula, cuando excreta el CO2, en los eritrocitos existe una enzima que viene a ser la anidrasa carbónica, la cual va a catalizar la reacción entre el dióxido de carbono y el agua para así formar lo que es el ácido carbónico, el cual se va a disociar y va a formar el ion bicarbonato para que finalmente se pueda excretar de esta manera el CO2 hacia el exterior. Bien. También tenemos que resaltar pues acerca del ciclo vital de estos eritrocitos, el cual va a ser de unos 120 días aproximadamente, y estos se van a destruir en el vaso, siendo específicos en la pulpa roja esplénica, en las trabéculas estructurales, las cuales tienen un diámetro mucho menor a comparación de los eritrocitos, y es por ello que van a actuar a modo de un embudo para que puedan finalmente concluir con su destrucción. Y bueno, para poder pasar de diapositiva vamos a hablar acerca del hematocrito, que viene a ser la cantidad de sangre que son células, que es de un 40 a un 45%. En segundo lugar, pues tenemos que mencionar sobre la génesis de los eritrocitos, que para ello, primero, pues hablaremos de los lugares donde se da este proceso, la cual va a variar de acuerdo a el estadio de vida del que estemos hablando. Por ejemplo, si comenzamos con las primeras semanas de gestación, esta tendrá lugar en el saco vitelino. Ya para el segundo trimestre de gestación, se formará tanto en el hígado, en el vaso y en ganglios linfáticos. Y finalmente, pues concluye su formación tras el último mes de gestación y posterior al nacimiento en la médula ósea, donde hasta los 5 años se forma en la médula ósea de todos los huesos y a partir de los 20 años, como podemos observar en este otro gráfico, netamente se formará en el esqueleto axial, el cual está conformado por vértebras, esternón y costillas, además en los huesos ilíacos. Cabe mencionar, pues, que
se van a seguir formando en ciertas partes de ciertos huesos, como por ejemplo en la tibia, en el fémur y también en el húmero. Bien. Entonces, si ahora hablamos acerca de los estadios de diferenciación propiamente dichos, pues como podemos observar en esta imagen, vemos que todo comienza a partir de la célula precursora hematopoyética pluripotencial, la cual se va a diferenciar en la unidad formadora de colonias de los eritrocitos por medio de la interacción de dos factores importantes: los inductores de crecimiento, como la interleucina 3, y los inductores de diferenciación. Es así como se produce el proeritroblasto, que como podemos ver tiene gran cantidad de material basófilo y es aquí donde comienza la formación de la hemoglobina. Caso seguido pues tenemos al eritroblasto basófilo, al eritroblasto policromatófilo, que como podemos ver ya ha eliminado gran parte de sus organelas y continúa la formación de la hemoglobina, que va a alcanzar pues en los siguientes estadios eritroblásticos pues hasta un 34% de concentración. Posterior a ello tenemos al eritroblasto ortocromático, el cual también va a ser conocido como normoblasto. Y bueno, en penúltimo lugar tenemos al reticulocito, ¿no? Que como podemos ver, este ya ha expulsado el núcleo celular y además el material basófilo, que es ínfimo, se va a eliminar en los 2 días posteriores aproximadamente. Es así como este reticulocito pues va a pasar de lo que es la médula ósea al torrente sanguíneo y es así como va a representar el 1% de la concentración sanguínea para finalmente pues constituir a los eritrocitos maduros que como podemos ver van a tener forma de discos bicóncavos tal como vimos en la anterior diapositiva. Bien, entonces, si ahora mencionamos acerca de la maduración de estos eritrocitos, pues aquí tenemos que resaltar tanto la vitamina B12, también conocida como cianocobalamina, que tiene una concentración de 1 a 3 microgramos por día, y también al ácido fólico, ya que ambos van a estar presentes al momento pues de la producción de los eritrocitos. Entonces, en el caso de la primera, esta va a estar relacionada con lo que es el factor intrínseco, el cual va a ser secretado por las células parietales de las glándulas gástricas. Y es así como al unirse a la vitamina B12, van a ser atraídos a la mucosa del íleon, para de esta manera ambos ingresar al torrente sanguíneo por medio de pinocitosis. De esta manera va a controlar la disponibilidad de la vitamina B12. Y hablando precisamente de ello, pues en caso exista una deficiencia de esta vitamina, se va a producir una anemia perniciosa, que su principal razón radica en una mucosa gástrica atrófica. Continuando pues con la exposición, vamos a hablar acerca de la regulación de la producción de los eritrocitos, donde necesariamente tenemos que mencionar al papel que desempeña la eritropoyetina, la cual pues va a ser una glucoproteína de una masa molecular de unos 34.000 aproximadamente, y para poder entender su mecanismo vamos a observar esta otra imagen, donde vemos pues que la oxigenación tisular va a ser el principal regulador de la producción de estas células sanguíneas. Entonces, este último mencionado puede verse afectado por múltiples factores, como por ejemplo el volumen sanguíneo bajo, una anemia, la hemoglobina baja, un mal flujo sanguíneo y también diversas enfermedades pulmonares, las cuales van a reducir pues el nivel de oxígeno en los tejidos, lo cual va a estimular a una mayor producción de eritropoyetina, donde el 90% se forma en el riñón y el 10% en el hígado. Entonces, esta hormona pasa a lo que es la célula precursora hematopoyética para poder incitarla a que pueda formar más proeritroblastos. Y además, pues está presente al momento de la aceleración de los siguientes estadios eritroblásticos. Bien, entonces es aquí donde esta eritropoyetina va a alcanzar su pico de producción máxima a las 24 horas. Sin embargo, los eritrocitos comienzan a aumentar a partir del 5.º día. Y bueno, en esta otra imagen, antes de poder pasar de diapositiva, observamos que cuando se presenta una hipoxia, el factor inductible por hipoxia, abreviado con las letras HIF-1-alfa, se va a comenzar a acumular y de esta manera pues va a ingresar al núcleo, donde va a comenzar a expresar el denominado gen de la eritropoyetina. Y finalmente pues va a continuar con la transcripción del ARN mensajero para aumentar lo que es la cantidad de eritropoyetina. Entonces, ahora pasemos a hablar
pues de la hemoglobina, ¿no? Que como lo mencionamos anteriormente, va a ser muy importante ya que gracias a ella se transporta el oxígeno. Entonces, si comenzamos con su formación, pues esta va a tener lugar en primera instancia en los proteoblastos y también en los reticulocitos a nivel del torrente sanguíneo. Entonces, para poder entender este mecanismo, vamos a observar esta imagen, donde vemos que el succinilcoenzima A, que proviene pues del ciclo de Krebs, dos de ellos se unen a dos glicinas, para de esta manera constituir una molécula denominada pirrol. Es así como cuatro pirroles forman una protoporfirina 9, la cual se va a unir al hierro en un estado ferroso para finalmente pues constituir el grupo hemo. Este se va a unir a una globina, que viene a ser un polipéptido, para de esta manera pues sintetizar una cadena de hemoglobina que puede ser alfa o beta, la cual pues va a determinar la afinidad por el oxígeno. Ahora, si nosotros hablamos un poco más acerca de la hemoglobina A, esta va a ser la más frecuente de todas y se va a formar por la unión de dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Además, en esta otra imagen, pues estamos viendo lo que es el anillo pirrólico y en la parte central vemos al hierro, ¿no? El cual va a estar unido pues al oxígeno por enlaces reversibles y débiles, como podemos observar, tal como está señalada con el color rojo. Entonces este enlace va a ser conocido como enlace de coordinación del hierro, lo cual pues va a permitir que el oxígeno se libere de forma más rápida y de una forma más fácil, para que pues así pueda cumplir las diferentes demandas a nivel del organismo. Bien. Bueno, para poder pasar de diapositiva, pues describamos un poco sobre la destrucción de la hemoglobina, ¿no? Que va a tener lugar en los macrófagos, que en el caso del hígado, pues se da, por ejemplo, en las células de Kupffer, también en el vaso y en la médula ósea. Entonces, como podemos observar en esta imagen, los eritrocitos, cuando estos estallan, van a ser fagocitados por el macrófago. Imaginemos que esta va a ser una célula de Kupffer. Es así como se libera el hierro, el cual se va a unir a la transferrina, que va a permitir que el mismo se transporte a diferentes zonas del cuerpo, en especial a la médula ósea, para de esta manera, pues, producir nuevos eritrocitos. Cabe mencionar que la porfirina de la hemoglobina que se encuentra en esos eritrocitos, pues se va a excretar en forma de bilirrubina por medio de la bilis. Bien. Entonces ahora pasemos a mencionar acerca del metabolismo del hierro. Y para ello tenemos que pues describir ciertas generalidades sobre el mismo, empezando por su cantidad, que va a ser de unos 4 a 5 gramos, donde el 65% estará en forma de hemoglobina, el 4% en forma de mioglobina, el 1% en forma de diversos compuestos, el 0.1% en la transferrina, y el del 15 al 30% pues en la ferritina, en especial en el parénquima hepático. Entonces, para poder entender este mecanismo de absorción del hierro, veremos este gráfico, donde observamos que todo comienza a nivel del intestino delgado, donde este va a pasar al organismo, o bueno, mejor dicho, al torrente sanguíneo en un estado ferroso. Entonces, cuando llega al plasma sanguíneo, este se va a unir a la apotransferrina, la cual proviene del hígado, y de esta manera se constituye la transferrina, la cual se va a unir al hierro y de esta manera va a ser transportada a múltiples células tisulares, donde cuando se encuentre en la parte del citoplasma, este hierro se va a unir a la apoferritina para formar la ferritina, la cual pues va a almacenar al hierro en el denominado hierro de depósito. Entonces en esta otra imagen pues vamos a observar un pequeño resumen de lo que acabamos de mencionar. Aquí vemos que el hierro en estado ferroso pues es absorbido por el intestino delgado, pasa al plasma, que es la parte de la sangre que no contiene células sanguíneas, se une a la transferrina, la cual pues va a transportarlo a diferentes tejidos, donde el hierro libre puede ser almacenado en forma soluble, como en el caso de la ferritina, o también en una acumulación insoluble, como en el caso de la hemosiderina. También pues está presente en ciertas enzimas que están en relación con el grupo hemo. Ahora, como podemos observar, cierta parte de este hierro también se lleva a los eritrocitos, ¿no? Ya que existe una alta afinidad por ellos, para así formar la denominada hemoglobina, que cuando termine su ciclo vital, pues va a ser degradada en los macrófagos para que cierta parte se convierta en hierro libre y la otra, pues en el caso de la porfirina, sea excretada en la bilirrubina.
También podemos observar en esta imagen, pues, cuánto de hierro es excretado por día, ¿no? En el caso de los varones, unos 0,6 miligramos, en especial en las heces y en ciertas hemorragias, y en el caso de las mujeres, pues se da una pérdida de 0,7 miligramos diarios en la menstruación, que aumentando la pérdida diaria normal de hierro, pues daría un aproximado de 1,3 miligramos por día en el caso de las mujeres. Y bueno, para concluir, hablaremos acerca de los trastornos de estos eritrocitos, ¿no? Empezando por la anemia, que viene a ser la deficiencia de la hemoglobina en la sangre. Para ello vamos a mencionar en primer lugar a la anemia por pérdida de sangre, que como su mismo nombre lo dice, se debe a diferentes hemorragias rápidas, las cuales, en caso aumenten su duración, pues puede haber una deficiencia en la absorción de hierro, lo cual repercute directamente en la formación de la hemoglobina, ya que esta va a ser de una cantidad menor y de esta manera pues se producen eritrocitos más pequeños. Ahora, en segundo lugar, si hablamos de la anemia aplásica, como su mismo nombre lo menciona, pues se debe a la aplasia en la médula ósea, la cual se debe a múltiples factores, como por ejemplo la exposición a rayos X o gamma, también a diversas sustancias tóxicas, entre otros, que bueno, tienen como consecuencia la disfunción en la médula ósea, lo cual, por supuesto, pues va a influir en la producción de los eritrocitos. Bien, entonces, del mismo modo tenemos otras anemias, por ejemplo, la anemia falciforme, que va a ser la que contiene un tipo anormal de hemoglobina, ¿no? Que es cuando la valina va a sustituir al ácido glutámico en la cadena beta, la cual mencionamos anteriormente. Y de esta forma se van a formar, cabe la redundancia, pues diversos cristales de una longitud de 15 micrómetros aproximadamente, los cuales, como podemos observar en esta imagen, pues van a deformar a la célula, culminando en su destrucción. Continuando tenemos pues a la anemia hipocrómica microcítica, la cual va a tener relación con la transferrina, la cual no va a transportar la cantidad suficiente de hierro a la médula ósea y de esta manera existe una menor cantidad de hemoglobina, lo cual pues va a producir también eritrocitos pequeños, tal como podemos observar en estas imágenes. En tercer lugar, pues tenemos a la anemia megaloblástica, que como su mismo nombre lo menciona, a diferencia del anterior, en este caso se producen eritrocitos grandes, los denominados megaloblastos, que se puede deber, por ejemplo, a una mala absorción de vitamina B12, ácido fólico y también factor intrínseco. Aquí los estamos observando. Y finalmente, pues tenemos a la anemia hemolítica, ¿no? En la cual se van a formar los eritrocitos frágiles, los cuales, al momento que pasen por los diferentes poros de los capilares sanguíneos, pues como podemos observar, se van a deformar y se van a destruir. Y bueno, para poder terminar con esta descripción del capítulo 33, pues hablaremos sobre la policitemia, ¿no? Que a diferencia de la anemia, esta va a ser la producción excesiva de los eritrocitos. Entonces, esta se va a clasificar en una policitemia secundaria y en una policitemia vera. Empezando por la primera, pues aquí, esta se debe a un aumento de eritrocitos, principalmente por la falta de oxígeno. Entonces tenemos que resaltar aquí a la policitemia fisiológica que se va a presentar en nativos que viven en altitudes, cabe la redundancia, pues altas, ¿no? Y es así como se producen unos 6 a 7 millones de eritrocitos por cada milímetro cúbico. Y bueno, en segundo lugar tenemos a la policitemia vera, que es una anomalía debido a que va a haber una deficiencia en lo que es las células hemocitoblásticas, ya que estas no van a poder controlar la producción de estos eritrocitos y de esta manera, pues primero, se incrementa también lo que es el hematocrito. Aquí podemos ver en esta imagen mayor al 50% a diferencia de lo normal y también pues aumenta por supuesto lo que es el volumen sanguíneo. Aquí también en esta otra imagen pues observamos que en el caso de una anemia el hematocrito es menor al 40%. Y en esas otras imágenes, pues vemos aquí una anemia, ¿no? Falta de eritrocitos y una policitemia, un aumento excesivo de los mismos. Voy a exponer sobre el capítulo 34, que es la resistencia del organismo a la infección. Los leucocitos, granulocitos, el sistema monocito macrofágico y la inflamación. Primeramente debemos saber que nuestro organismo está expuesto continuamente a microorganismos patógenos e infecciosos. Es por eso que nuestro sistema inmunitario produce a los leucocitos
para destruir a estos microorganismos invasores mediante la fagocitosis. En casos especiales, como en los linfocitos B, van a formar anticuerpos. Ahora, en una persona adulta, se va a encontrar 7.000 leucocitos por microlitro de sangre. Esa concentración de leucocitos en la sangre podemos observarlos en este cuadro. Como vemos, los neutrófilos y los linfocitos van a ser los más abundantes en nuestro organismo, ¿no? Con un 62% de neutrófilos, un 30% de neutrófilos, ya, y en cantidades pequeñas, que son un 5,3% los monocitos, un 2,3% los eosinófilos y en un 0,4% los basófilos. La génesis de los leucocitos se da igual como en los eritrocitos. Empiezan su vida desde la médula ósea, ¿ya? Y empieza desde la célula precursora hematopoyética, que esta se divide en dos líneas, que es la línea de los mielocitos y en la línea de los linfocitos. En la línea de los mielocitos se llega también a producir los mielocariocitos, que se diferencian después en plaquetas, y cabe mencionar que las plaquetas son muy importantes en el mecanismo de la coagulación. También en la línea de los mielocitos se forman los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos. Ahora en la línea de los linfocitos se van a formar los linfocitos T, B y los natural killer. Cabe mencionar también que los linfocitos B maduran o son preprocesados en el timo. Estos se clasifican de dos maneras, por polimorfonucleares o granulocitos y en mononucleares o agranulocitos. En los granulocitos vamos a encontrar los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y en los agranulocitos se van a encontrar los linfocitos y los monocitos. Ahora, el ciclo vital. Su ciclo vital de los granulocitos va a ser de 4 a 8 horas cuando se encuentren circulando en la sangre. Y de 4 a 5 días cuando se requiere en tejidos necesarios, ¿no? Tejidos que están inflamados. Ahora, si es que, digamos, hay una infección tisular grave, se va a cortar su tiempo de vida en estos tejidos. Los monocitos tienen un ciclo vital de 10 a 20 horas circulando en la sangre. Ahora, si es que estos se van a pasar hacia los tejidos, estos monocitos van a madurar, se van a volver más grandes, transformándose en macrófagos tisulares. Y en forma de macrófagos tisulares pueden llegar a vivir varios meses. Ahora, los linfocitos tienen un ciclo vital de semanas o también hasta meses, ¿ya? Estos linfocitos entran en el sistema circulatorio continuamente junto con el drenaje de la linfa. Ahora, las plaquetas son sustituidas cada 10 días. Por día se produce 30.000 plaquetas por microlitro de sangre. Ahora, normalmente, como vimos acá, los neutrófilos y los linfocitos son los más abundantes y esos van a ser los que se van a encontrar mayormente en un sitio de inflamación. En el caso, como vemos en esta imagen, estos leucocitos, los neutrófilos y los macrófagos, van a ser atraídos por una fuente de quimiotaxia. Esta fuente quimiotáxica va a depender de un gradiente de concentración quimiotáctica, ¿ya? Que es debido a toxinas bacterianas o víricas, por productos de reacción del complejo del complemento o por otras sustancias químicas, ¿no? Que se encuentran en inflamación. De esta manera va a atraer a los leucocitos, en este caso a los neutrófilos y a los linfocitos, ¿ya? Y el traspaso y el paso que se va a dar desde los capilares sanguíneos hacia el tejido inflamado va a ser mediante la diapéresis. Ahora, ¿de qué manera los leucocitos destruyen a estas bacterias o virus invasores? Como dijimos, mediante la fagocitosis. ¿Ya? La fagocitosis es la ingestión celular. Ingestión celular que se da a estos microorganismos extraños, ¿ya? Y debido también a que estos neutrófilos y macrófagos tienen unas bolsas especiales que son los peroxisomas, van a ser sustancias bactericidas que van a matar a la bacteria, lo van a disolver, por así decirlo, ¿ya?
gracias a estos peroxisomas. Ahora, los neutrófilos pueden llegar a fagocitar 3 a 20 bacterias, un neutrófilo en sí. En los macrófagos pueden llegar a fagocitar hasta 100 bacterias, porque estas son mucho más grandes. Son mucho más grandes y llegan por eso a fagocitar hasta unas 100 bacterias. Ahora el sistema monocito macrofágico, o también conocido como el sistema reticuloendotelial. Este sistema monocito macrofágico va a ser una combinación total de monocitos, macrófagos móviles, macrófagos tisulares y algunas células endoteliales especializadas en el vaso y en la médula ósea y en los ganglios linfáticos. En este caso vamos a ver de los macrófagos tisulares, que también son conocidos como histiocitos, ¿ya? Pongamos un ejemplo, digamos, tenemos una herida, un corte, una herida, ¿no? en nuestra piel. Los microorganismos o los patógenos que se encuentran en el exterior de nuestro cuerpo van a querer ingresar hacia nuestro organismo. Ya entonces estos macrófagos tisulares van a fagocitar a esos microorganismos, van a impedir de que estos microorganismos ingresen, ¿no? Traten de ingresar hacia nuestro organismo, así que van a impedir eso, los macrófagos tisulares. Estos macrófagos tisulares en sí se van a dividir en esa misma zona, en el mismo sitio, ¿ya? Para que aumente el número de macrófagos en ese mismo sitio y fagociten a esos cuerpos extraños. Ahora también vamos a tener los macrófagos alveolares. En el caso de que llegaran a entrar algunas partículas extrañas o microorganismos extraños hasta los alvéolos, estos macrófagos alveolares van a fagocitarlos. En el caso de que, digamos, no sean digeribles estos microorganismos o estas partículas, las células alveolares van a formar unas cápsulas de células gigantes que van a ayudar a disolver a esa partícula o a ese microorganismo grande, ya que no es digerible, lo van a disolver pero lentamente. Ahora, también vamos a tener macrófagos en las sinusoides hepáticas, en el hígado, que van a ser llamados, estos macrófagos van a ser llamados también como células de Kappa. En el caso de una ingestión, al ingerir nuestros alimentos, a veces llegamos a ingerir algunos otros microorganismos extraños, ¿ya? Y de esta manera, las células de Kupffer que se van a encontrar como vemos acá, las células de Kupffer se van a encontrar en el hígado, en las sinusoides hepáticas, van a filtrar y van a impedir que estos microorganismos pasen hacia la circulación general. Ya, ahora tenemos los ganglios linfáticos. En el caso de que, digamos, los microorganismos extraños llegaran a pasar, estos, ¿no? Los macrófagos tisulares, los macrófagos alveolares, las sinusoides hepáticas, ¿ya? La segunda línea de defensa, por así decirlo, los ganglios linfáticos, que son estos de acá, los ganglios linfáticos también van a tener sinusoides en las que se van a encontrar macrófagos. Estos macrófagos van a formar una red que también van a filtrar a esos microorganismos que llegaron a pasar a la linfa, y los van a fagocitar, ¿ya? Impidiendo que estos microorganismos extraños pasen hacia la circulación general. Ahora, en el caso que, digamos, llegaran a pasar estos ganglios linfáticos, que los microorganismos pasaran a estos ganglios linfáticos, ¿ya? Y llegaran a entrar hacia la circulación general, o sea, hacia la sangre, tenemos los macrófagos en el vaso y en la médula ósea, ya que van a ayudar que van a fagocitar estas bacterias, ¿no? O estos microorganismos que llegaron a ingresar todavía a nuestra circulación general. Por ejemplo, en el caso de la sepsis es ya muy mortal y puede llegar a producir la muerte. Muy mortal la sepsis. Ahora, los macrófagos que se encuentran en el vaso también ayudan fagocitan a esos eritrocitos que se encuentran ya viejos y anómalos, ¿no? Ahora, la inflamación. La inflamación se da debido a una lesión tisular,
que ha sido infectado, digamos, por bacterias o también por algunos traumatismos, sustancias químicas u otros fenómenos. En esta inflamación van a participar los neutrófilos y los macrófagos que se encuentran en mayor cantidad, en mayor concentración, como mencionamos anteriormente. ¿Ya? Las características de una inflamación en sí se va a dar por una vasodilatación local, ¿ya? Por el aumento de la permeabilidad capilar, y debido a ese aumento de permeabilidad capilar va a haber una disminución de líquido en el tejido. ¿Ya? También va a haber, va a ayudar a que, a que puedan pasar los leucocitos mediante la diapéresis, como digo, ¿no? Ahora, esta inflamación también va a tener un efecto tabicador. ¿Qué es lo que va a hacer este efecto tabicador? Pues este efecto tabicador va a bloquear con coágulos de fibrinógeno, ¿ya? Y va a retrasar la diseminación de esas bacterias. O sea, va a evitar que esas bacterias se dirijan hacia otros tejidos o que infecten hacia otros tejidos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tabicar, por eso va a aislar y los va a mantener en esa manera, en esa zona, para que los leucocitos, que son atraídos por la quimiotaxia, como mencionamos anteriormente, ya invadan esa zona y puedan ser destruidos los microorganismos invasores. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la primera línea de defensa, que son los macrófagos tisulares, como mencionamos antes, ¿ya? Pero también llamados osteocitos, más que todo en la piel, los macrófagos alveolares, en los pulmones, las células de Kupffer en el hígado, o las microglías en el encéfalo. ¿Ya? Estos van a ser la primera línea de defensa y van a fagocitar a los organismos que están queriendo intentar ingresar. En el caso que la inflamación continúe o la infección continúe, ¿ya? La segunda línea de defensa va a ser el aumento de los neutrófilos en la zona infectada. A esto se le va a conocer como neutrofilia, porque va a aumentar los neutrófilos en esa zona infectada. Estos neutrófilos van a pasar de los capilares, como mencionamos anteriormente, mediante la diapéresis. Así esa zona infectada porque se encuentra la quimiotaxia, ¿no? Ahora la tercera línea de defensa va a ser que los monocitos que se encuentran circulando en la sangre van a ser atraídos hacia esa zona infectada y van a ser convertidos en macrófagos. Solo que este tiempo o este periodo de monocitos a macrófagos tiene una duración de 8 horas. O sea, hay una duración lenta todavía hasta que estos monocitos maduren a ser macrófagos. Ahora, si es que aún continúa la infección, la cuarta línea de defensa va a ser que va a aumentar la producción de los granulocitos y de los monocitos. Esa producción de los granulocitos y monocitos toma por lo menos unos 3 a 4 días hasta que estos maduren en la médula ósea y circulen hacia la sangre y estos vayan hacia la zona infectada o hacia la zona inflamada, ¿no? Esta producción de granulocitos y monocitos puede llegar a durar meses o quizás hasta años. El control por retroalimentación de las respuestas del macrófago y del neutrófilo. En este caso va a haber factores en el control de la respuesta del macrófago a la inflamación. ¿Cuáles son estos factores? Tenemos el factor de necrosis tumoral, como vemos acá, la interleucina 1, el factor de estimulador de colonias granulocitos y granulocitos monocitos, el factor estimulador de granulocitos, el factor estimulador de monocitos. Estos factores en sí van a aumentar la producción de los leucocitos en la médula ósea, ¿ya? Y ese aumento de producción de estos leucocitos en la médula ósea va a ayudar a que después los leucocitos que han sido ya los leucocitos maduros van a salir hacia la sangre y se van a dirigir hacia la célula, hacia la zona infectada o hacia la zona inflamada, ¿no? Como lo mencionamos antes. Ahora, ¿cómo se da la formación del pus? Ya la formación, el pus vendría a ser el tejido necrótico, ¿ya? Donde se van a encontrar los neutrófilos muertos, los macrófagos muertos, ¿ya? Y el líquido tisular, en donde hubo, digamos, una defensa contra esos microorganismos, ahí se va a llegar a formar el pus. Como mencioné antes,
se van a encontrar estos neutrófilos y esos macrófagos muertos, ¿ya? Ahora, cuando ya ha pasado ese mecanismo de defensa, ese pus va a ser absorbido por los tejidos vecinos y por la linfa. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del eosinófilo, ya que se encuentra mayormente en un 2% en la sangre. El eosinófilo son fagocitos débiles, ¿ya? Normalmente contra las bacterias o virus no van a ser muy importantes, pero sí tienen una función importante en infecciones parasitarias, debido a un polipéptido muy larvicida, que es la proteína principal básica. Esto va a ayudar a eliminar a los parásitos, como vemos en esta imagen, de la forma en la que lo fagocitan, los eosinófilos. Ahora, los basófilos van a ser similares a mastocitos tisulares, ¿ya? Estos van a ser importantes en reacciones alérgicas, ya que van a liberar heparina, que esto va a impedir a que haya una coagulación sanguínea, ¿ya? Van a liberar histamina, van a liberar radicina, serotonina y varias otras enzimas lisosómicas, ¿ya? Estos basófilos van a tener, como dije, una función importante en las reacciones alérgicas. Ahora, en el caso de que una persona esté mal, por eso se le hace su examen de sangre, ya un hemograma completo, en donde, digamos, se puede observar si es que, en el caso los neutrófilos estén elevados, se va a suponer de que esa persona tenga enfermedades bacterianas o víricas. En el caso de que los eosinófilos estén elevados, la concentración de eosinófilos estén elevados, se va a suponer de que va a tener una infección parasitaria, y en el caso de que los basófilos estén aumentados, se va a suponer que la persona tiene una reacción alérgica. Ahora, las leucopenias. La leucopenia en sí es un trastorno en donde la médula ósea produce muy pocos leucocitos. Y al tener esa poca producción de los leucocitos, hace que el organismo o que el cuerpo esté muy vulnerable ante los microorganismos extraños, ¿no? Entonces va a ser muy vulnerable ante esa infección, ante esos microorganismos. Ahora, en el caso de las leucemias, ¿ya? En las leucemias va a haber una producción descontrolada de leucocitos debido a mutaciones cancerosas de una célula mielógena o linfógena, como mencionamos antes, ¿no? Ya que esos van a ser los dos tipos de leucemias, ya sea una mielógena, donde va a haber una malformación de los granulocitos y monocitos, ¿ya? Y una leucemia linfógena, en donde va a haber una deformación de los linfocitos, ya sean T o linfocitos B. Que es resistencia del organismo a la infección, con los subtemas de inmunidad y alergia. Para comenzar con la exposición voy a hablar sobre la inmunidad. ¿Pero qué es la inmunidad? La inmunidad es la capacidad que posee el cuerpo humano para resistir a cualquier microorganismo o toxina que sea capaz de lesionar los tejidos y órganos. Existen dos tipos de inmunidad: la inmunidad adquirida, también conocida como adaptativa, la cual va a aparecer siempre y cuando el cuerpo sea atacado por primera vez por una bacteria, un virus o una toxina; y la inmunidad innata, la cual se va a deber a procesos generales más no específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente nacemos con una inmunidad innata. ¿Qué es la inmunidad adquirida? La inmunidad adquirida es una inmunidad específica y potente que se debe a un sistema inmunitario especial que se encarga de formar anticuerpos o linfocitos activados, los cuales se van a encargar de atacar y destruir microorganismos invasores específicos. Esta se da generalmente contra las bacterias, los virus y las toxinas mortales.
Cabe resaltar que dentro de la inmunidad adquirida vamos a encontrar dos subtipos, la inmunidad humoral o también conocida como inmunidad del linfocito B y la inmunidad celular o inmunidad del linfocito T. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La inmunidad humoral es cuando el cuerpo produce anticuerpos y estos son capaces de atacar a los microorganismos invasores, mientras que la inmunidad celular se da por la formación de linfocitos T activados, los cuales se forman en los ganglios linfáticos y se van a encargar de destruir a los microorganismos extraños. Los antígenos inician los dos tipos de inmunidad adquirida. Toda toxina o microorganismo contiene un compuesto diferente a los demás, los cuales generalmente son proteínas o polisacáridos de gran tamaño. Estas sustancias extrañas van a tener el nombre de antígeno y estas van a dar el inicio a la inmunidad adquirida. Los linfocitos son los responsables de la inmunidad adquirida. Los linfocitos son esenciales para la supervivencia del ser humano, ya que estos se van a localizar en los ganglios linfáticos, así como también en los tejidos linfáticos específicos, los cuales vienen a ser el vaso, la mucosa gástrica, el timo y la médula ósea. En el tejido linfático se van a distribuir para interceptar a los microorganismos invasores antes de que estos se propaguen de una manera generalizada alrededor de todo el cuerpo. Es por esto que se dice que los linfocitos son esenciales para la supervivencia, porque interceptan a los microorganismos invasores y de manera rápida eliminan una posible infección. Los linfocitos T y B favorecen a la inmunidad celular o a la inmunidad humoral. Tanto los linfocitos T como los linfocitos B van a derivar de las células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales, las cuales se van a encargar de formar las células progenitoras linfoides comunes. Los linfocitos T van a formar los linfocitos activados, que van a proporcionar una inmunidad celular, mientras que los linfocitos B van a formar anticuerpos y estos van a proporcionar una inmunidad humoral. Los linfocitos T van a migrar al timo. Es por esto que tienen este nombre de linfocitos T. Mientras que los linfocitos B en la primera mitad de la vida fetal se van a procesar en el hígado y en la segunda mitad hasta el nacimiento en la médula ósea. Se llaman linfocitos B porque la primera vez que se observó estos linfocitos fue en las aves, en las bolsas de Fabricio o bursas de Fabricio. Es por esto que tienen el nombre de linfocitos B y linfocitos T, como ya lo dije, porque migran al timo. Preprocesamiento de los linfocitos T y B. Los linfocitos T se van a originar en la médula ósea y posteriormente van a migrar al timo. En este se van a dividir y van a formar o adquirir la capacidad de reacción frente a antígenos específicos. El timo se va a encargar de mezclar los linfocitos T con los autoinjertos de los tejidos propios. Gracias a esta mezcla, si un linfocito T reacciona con algunos de nuestros autoinjertos de algún tejido en especial, va a ser destruido y fagocitado. Cabe resaltar que la mayor parte del preprocesamiento de los linfocitos T se da antes del nacimiento o incluso algunos meses después del nacimiento. Mientras que los linfocitos B se van a procesar en el hígado,
en la etapa intermedia de la vida fetal y en la médula ósea en la última etapa de la vida fetal. Los linfocitos B van a secretar activamente anticuerpos, que son sustancias reactivas capaces de combinarse con las sustancias antigénicas y destruirlas tras un preprocesamiento de los linfocitos B, los cuales van a migrar al tejido linfático. En el tejido linfático se van a llegar a almacenar millones de tipos específicos de linfocitos. Tanto linfocitos B como linfocitos T preformados, los cuales van a ser capaces de formar un solo tipo de anticuerpos en el caso de linfocitos B o de linfocitos T en el caso de linfocitos T. Los linfocitos diferenciados van a ser capaces de formar anticuerpos o linfocitos T llamados clones de linfocitos. Estos tienen un solo tipo de especificidad y solo pueden activarse al estar al contacto con un tipo específico de antígeno. Mecanismo de activación de un clon de linfocito. Un clon de linfocito va a ser reactivo a solamente un tipo de antígeno, ya que los linfocitos B tienen en su membrana alrededor de 100.000 moléculas de anticuerpos, que se van a encargar de reaccionar con solo un tipo de antígeno, mientras que los linfocitos T van a poseer proteínas receptoras de superficie, que van a ser conocidas también como marcadores de linfocitos T, los cuales se van a encontrar en la membrana de los linfocitos, que son muy específicos de un antígeno activador específico. En esta imagen vamos a poder ver las diferencias que existen entre una respuesta primaria, que es la respuesta primaria, y una respuesta secundaria, que es esta. Para comenzar, vemos que la respuesta primaria se da a las semanas después de una primera infección con el antígeno, a los 10 días o 15 días más o menos. Mientras que la respuesta secundaria con el mismo antígeno se da mucho más rápido a comparación de la primera, la cual es generalmente en horas, y esta es más prolongada, dura más tiempo, eh, porque ya se formó los anticuerpos anteriormente en la respuesta primaria. Naturaleza de los anticuerpos. Los anticuerpos van a ser gamma-globulinas, las cuales son conocidas también como inmunoglobulinas. Estas están constituyen aproximadamente un 20% de las proteínas plasmáticas. Se encuentran formadas por una combinación de cadenas ligeras y cadenas pesadas. Las cadenas, generalmente de 2 cadenas ligeras y de 2 cadenas pesadas. En el extremo de cada cadena ligera vamos a encontrar que existe una porción variable, conocida como porción variable, que es esta, la cual es diferente en cada anticuerpo y es la que se une con un antígeno específico. El resto se conoce como una porción constante, que se encarga de brindar otras propiedades al anticuerpo. Existen 5 tipos o 5 clases generales de anticuerpos, los cuales van a ser la IgM, IgG, IgA, IgD, IgE. La Ig, que precede a la MGADIE, significa inmunoglobulina, y las letras MGADE van a ser el tipo específico de estas inmunoglobulinas. Las
más importantes o las que se pueden resaltar van a ser la IgG, la cual va a representar un 75% de los anticuerpos, la IgE, que la vamos a encontrar principalmente en las alergias, que vamos a hablar más adelante, y la IgM, que van a ser los anticuerpos de una respuesta primaria. O sea, cuando estamos en una enfermedad o cuando estamos en los primeros estadios de la enfermedad, vamos a encontrar estos anticuerpos. Mecanismos de acción de los anticuerpos. La función principal de los anticuerpos va a ser la de la protección del cuerpo frente a microorganismos extraños. Esto se va a dar mediante dos formas: el ataque directo del invasor y la activación del sistema de complemento. Los anticuerpos van a inactivar a los microorganismos invasores mediante cuatro maneras diferentes, las cuales van a ser la aglutinación, la precipitación, la neutralización y la lisis. La aglutinación es cuando las partículas grandes que van a poseer antígenos en sus superficies se unen en un grupo, se aglutinan, se juntan. La precipitación va a ser cuando el complejo molecular del antígeno soluble y el anticuerpo van a tener un tamaño grande, lo cual va a hacer que sea insoluble y se va a precipitar. La neutralización es cuando los anticuerpos van a cubrir los lugares tóxicos y van a evitar que se produzca la enfermedad. Y por último, la lisis va a ser cuando los anticuerpos atacan directamente las membranas de las células para romperlas posteriormente. Sistema del complemento para la acción del anticuerpo. Para comenzar, el complemento es un sistema de 20 proteínas, o sistema que está conformado por 20 proteínas, de las cuales 11 de estas van a ser denominadas de C1 a C9, o sea, C1, C2, C3, C4 y hasta llegar a C9. B y D están ubicadas generalmente entre las proteínas plasmáticas y las proteínas que salen de los capilares a los espacios tisulares. Estas se van a activar mediante la vía clásica. Pero, ¿qué es la vía clásica? La vía clásica va a ser la que inicia la reacción antígeno-anticuerpo, con lo cual se va a establecer una cascada, como lo podemos ver acá en la imagen, de reacciones secuenciales, que van a comenzar con la activación de la proenzima C1, que es el primero. La vía clásica va a tener efectos, los cuales van a ayudar a evitar lesiones en los tejidos, que van a ser causadas por microorganismos, como van a ser la opsonificación y la fagocitosis, la aglutinación, la lisis, la neutralización, la quimiotaxia, la activación de los mastocitos y los efectos inflamatorios. Por ejemplo, la lisis se da cuando se activa la proenzima C8 y la C9. Células presentadoras de antígeno, proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad y receptores para el antígeno de los linfocitos T. Cabe resaltar que la respuesta del linfocito T es muy específica para un solo antígeno. Los linfocitos T van a responder a los antígenos siempre y cuando estos se encuentren unidos a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, los cuales se encuentran generalmente en la superficie de las células presentadoras de antígenos, como lo podemos ver acá, las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad en la superficie de la célula presentador del antígeno. Van a existir tres tipos diferentes de células presentadoras, los cuales van a ser los macrófagos, los linfocitos B y las células dendríticas. Cabe resaltar que cada una de estas tiene una función diferente que estaremos explicando más adelante.
Tipos de linfocitos T y sus funciones. Existen tres tipos diferentes de linfocitos T. Los linfocitos T colaboradores, los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T supresores. Cada uno de estos tiene funciones diferentes. Por ahora voy a hablar de los linfocitos T colaboradores. Los linfocitos T colaboradores van a ser los más numerosos, ya que representan más de las 3/4 partes del total de los linfocitos. Como su nombre lo dice, estos linfocitos colaboran con el sistema inmunitario, ya que son el principal regulador de las funciones inmunitarias, porque tienen la capacidad de formar una serie de mediadores proteicos, los cuales se van a llamar linfocinas. Existen diferentes tipos de linfocinas, entre los cuales podemos mencionar a las interleucina 2, interleucina 3, interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 6, como también a los factores estimuladores de colonias de granulocitos y monocitos. Otro subtipo de linfocitos T van a ser los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos van a tener la capacidad de matar microorganismos o incluso de matar células propias. A estos también se le conocen como linfocitos citolíticos, ya que se unen al microorganismo que posee el antígeno y van a liberar perforinas, las cuales se encargan de agujerear, como lo vemos acá, se van a encargar de agujerear la membrana de la célula y liberan sustancias tóxicas que van a ocasionar una hinchazón y posteriormente la disolución de la célula atacada. Los linfocitos T citotóxicos tienen una función muy importante en la destrucción de las células cancerosas. Otro tipo de los linfocitos T van a ser los linfocitos T supresores, de los cuales se tiene muy poca información, pero se sabe que son capaces de suprimir las funciones tanto de los linfocitos T citotóxicos como de los linfocitos T colaboradores. Estos son los que evitan que los linfocitos T citotóxicos provoquen una reacción inmunitaria excesiva. Es por esto que también a los linfocitos T supresores se les puede considerar como linfocitos T reguladores. Y voy a hablar sobre la tolerancia inmunitaria. ¿Qué es la tolerancia inmunitaria? Es el límite del sistema inmunitario para no atacar a los tejidos propios y diferenciarlo de los cuerpos extraños. También es conocida como la tolerancia del sistema de la inmunidad adquirida frente a los tejidos propios. Cuando existe un fracaso o una pérdida de tolerancia inmunitaria, el cual se debe generalmente al envejecimiento, se producen enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes se van a definir como aquellas enfermedades en las cuales el sistema inmunitario va a reconocer como extraño o como célula maligna a las células que se encuentran en un buen estado. Dentro de estas enfermedades autoinmunes vamos a encontrar a 4 enfermedades, las cuales van a ser la fiebre reumática, la glomerulonefritis, la miastenia gravis y el lupus eritematoso sistémico, también conocido como LES. La fiebre reumática se da cuando el cuerpo se inmuniza frente a los tejidos de las articulaciones y del corazón, lo cual se genera después de una exposición a un tipo específico de toxina estreptocócica.
La glomerulonefritis se da cuando una persona se inmuniza frente a las membranas basales de los glomérulos. La miastemia gravis se da cuando la persona posee una inmunidad frente a las proteínas de receptores de acetilcolina, lo cual puede llegar a provocar una parálisis. El lupus eritematoso sistémico, también conocido como LES, se da cuando la persona se inmuniza frente a muchos tejidos del cuerpo al mismo tiempo. La inmunización. La inmunización es un mecanismo que se utiliza para producir inmunidad adquirida en una persona. Se puede llegar a inmunizar de tres maneras diferentes. La primera va a ser inyectando microorganismos muertos que ya no son capaces de provocar enfermedad, generando así anticuerpos. Estas generalmente se utilizan para proteger frente a la fiebre tifoidea, a la tos ferrina, a la difteria y otros tipos de enfermedades bacterianas. El segundo método de inmunización es mediante el uso de toxinas, las cuales se pueden tratar o las cuales son tratadas con sustancias químicas que van a destruir la naturaleza tóxica, pero van a mantener los antígenos intactos, los cuales van a provocar una inmunidad, que este tipo de inmunización se utiliza generalmente para inmunizar contra el tétano, el botulismo y otras enfermedades similares. Y por último, se puede inmunizar también con microorganismos vivos, pero atenuados, los cuales han crecido en un medio de cultivo especial y no van a provocar ninguna enfermedad, pero poseen aún los antígenos específicos. Este tipo de inmunización se da en el caso de la varicela, la fiebre amarilla, la poliomielitis y el sarampión. Inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva es un tipo de inmunidad diferente, ya que es una inmunidad temporal, la cual se consigue sin la necesidad de inyectar ningún antígeno a la sangre. Más bien se realiza una infunción de anticuerpos o linfocitos T activados. En algunos casos incluso ambos. Estos se infunden en la sangre de una persona. Los anticuerpos van a durar en esta persona de entre 2 a 3 semanas. Durante este tiempo, la persona se va a encontrar protegida a las enfermedades. Alergia. La alergia es un efecto adverso de la inmunidad. Existen dos tipos de alergia: la alergia causada por linfocitos T activos y la alergia por exceso de anticuerpos IgE. La primera se conoce también como una alergia retardada y es ocasionada a linfocitos T activados, más no a anticuerpos. Y la segunda se asocia con un exceso de anticuerpos IgE, la cual es conocida también como una alergia atópica, ya que se debe a una respuesta inhabitual del sistema inmunitario. Esta se transmite a través de los genes, o sea, es una alergia hereditaria, y se caracteriza por la presencia de gran cantidad de anticuerpos en la sangre. Estos anticuerpos se van a conocer como reagina o anticuerpos sensibilizados. La anafilaxia. La anafilaxia se va a producir cuando un alérgeno se inyecta directamente en la circulación. Este puede reaccionar con los basófilos o los mastocitos dependiendo de su ubicación y va a producir una reacción alérgica en el sistema vascular y en los tejidos asociados. Se caracteriza
por la liberación de histamina, que va a producir una vasodilatación y un posterior aumento de la permeabilidad de los capilares cerrados. Se ha visto, o se ha dado el caso, que muchas personas fallecen por un shock circulatorio, pero una manera de oponerse a los efectos va a ser el tratar al paciente con adrenalina. Urticaria. La urticaria se da cuando un antígeno ingresa en una zona específica de la piel, produciendo reacciones anafilactoides localizadas. Esta va a liberar histamina, lo cual va a producir una vasodilatación que posteriormente va a inducir a un enrojecimiento y un aumento de la permeabilidad, lo cual va a dar lugar a una tumefacción local y generalmente se administra fármacos antihistamínicos para evitar los abones. La fiebre del hemo. En la fiebre del hemo tiene lugar en la nariz, es decir, que las reacciones alérgeno-reagina se van a llevar a cabo en la nariz. La histamina va a producir una vasodilatación intranasal y un aumento de la presión capilar, así como también un aumento de la permeabilidad capilar, los cuales van a dar lugar a la salida de líquido de la cavidad nasal. En este caso, se van a usar fármacos antihistamínicos para impedir la reacción de tumefacción. La fiebre del hemo va a provocar el típico síndrome de estornudos, en el cual la persona va a estar estornudando y va a tener secreciones nasales. Y por último, el asma. El asma es una reacción alérgeno-reagina que va a ocurrir en los bronquiolos pulmonales, en los cuales se va a liberar la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, que va a provocar un espasmo en los músculos lisos bronquiales, el cual va a causar una dificultad respiratoria, la cual se va a dar hasta la eliminación de los productos de la reacción alérgica mediante un mecanismo antihistamínico. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar del capítulo 36, que viene a ser grupo sanguíneo, transfusión y trasplante de órganos y tejidos. Bueno, para abarcar el primer tema, que es grupo sanguíneo, tenemos que saber primero el concepto de antigenicidad, ¿no? Que esta va a provocar reacciones inmunitarias en la sangre. Bueno, primero tenemos que saber que antes, cuando se trataba de realizar una transfusión de sangre de una persona a otra, ocurría lo que es a menudo la aglutinación inmediata o tardía, y esto conllevaba hasta la hemólisis de los eritrocitos. Entonces, daba como un resultado estas reacciones transfusionales típicas, podían llegar hasta la muerte. Más adelante se descubrió que la sangre de personas diferentes tienen antígenos y propiedades diferentes. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, esto pasa porque los anticuerpos del plasma de un tipo de sangre van a reaccionar con otros tipos de antígenos que hay en la superficie de otros eritrocitos, bueno, otro tipo sanguíneo. Entonces, si se tomarían las precauciones adecuadas, esto podría evitarse. Y eso según un estudio de Bueno, hoy vamos a hablar, continuando con la exposición del capítulo 36, grupo sanguíneo, transfusión y trasplante de tejidos y órganos, ¿no? Bueno, tenemos que abarcar el grupo sanguíneo, entonces vamos a hablar sobre la antigenicidad que provoca reacciones inmunitarias. Antes, cuando se
Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar del capítulo 36, que son grupos sanguíneos, transfusión y trasplante de órganos y tejidos. Bueno, para hablar del primer tema, que es grupo sanguíneo, tenemos que saber que es la antigenicidad que provoca reacciones inmunitarias en la sangre. Antes, cuando se trataba de realizar una transfusión de sangre de una persona a otra, ocurría lo que es a menudo la aglutinación inmediata o tardía, y esto conllevaba hasta la hemólisis de los eritrocitos de la sangre. Bueno, entonces, como un resultado de estas reacciones transfusionales típicas, con frecuencia estas llegaban incluso a la muerte. Después de eso se descubrió que la sangre de personas diferentes tienen antígenos y propiedades diferentes. ¿Y esto por qué pasa? Pasa porque los anticuerpos del plasma de un tipo de sangre van a reaccionar con otros antígenos que hay en la superficie de los eritrocitos de otro tipo sanguíneo. Entonces, si se tomarían las precauciones adecuadas, se podría evitar estas reacciones transfusionales sanguíneas con un estudio de tipo de sangre. Entonces, el grupo sanguíneo es muy importante, entonces vamos a pasar al tema del grupo sanguíneo. Para hablar de esto tenemos que saber que tenemos tres grupos sanguíneos que son los más importantes, ¿no? Que es el grupo A o B o ABO. Entonces, tenemos dos grupos sanguíneos, que es el A y el B. Y entonces, ¿qué pasa con el O si se supone que son tres, ¿no? Bueno, el O es simplemente la ausencia de estos dos antígenos, del A y del B. ¿Y cómo es esto? Un eritrocito puede presentar el grupo sanguíneo A y ser de tipo A, y pues puede tener el tipo B y ser solo B, o puede tener ambos y ser AB. Entonces, cuando no presenta ningún antígeno de superficie, puede ser el tipo sanguíneo O, que también se le conoce como cero. ¿Por qué cero? Porque son cero antígenos de superficie. Bueno, tenemos el grupo RH, que es un antígeno que se descubrió posteriormente y que simplemente está presente o no. Esto vamos a profundizar más adelante, pero hay que tenerlo en cuenta. Si está presente el antígeno RH, se le llama positivo, se le llama negativo. Entonces sería A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo y O negativo. 8 posibles grupos por la combinación de estos antígenos. Ahora, sabemos que los antígenos están en el eritrocito. Los eritrocitos, por ende, tenemos en la sangre. La sangre, además de eritrocitos, contiene plasma, y en el plasma es donde van las proteínas de la defensa inmunitaria, que vendrían a ser las inmunoglobulinas, que también se le llaman los anticuerpos, ¿no? No sería lógico que una persona tenga anticuerpos con lo que él es, porque si no detonaría una enfermedad autoinmune, porque se supone que el cuerpo se protege con un cuerpo extraño, ¿no? Bueno, en esta parte podemos ver la frecuencia relativa de los diferentes tipos sanguíneos, esto según grupos de personas estudiadas en el Gaito. Entonces, recordemos que acá solo estamos trabajando en el grupo RH, entonces tenemos el grupo O, A, B, AB. Todos son positivos y pues el porcentaje mayor del grupo sanguíneo es el O, que es el 47, y el menor es el AB. Bueno, vamos a hablar esta parte, volvemos a este cuadro, y sabemos que los antígenos están en el eritrocito de la superficie, y pues los anticuerpos están en el plasma. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el tipo de sangre A, y pues va a tener A y RH en antígenos, y en anticuerpos tiene lo que le faltaría, que sería el anti-B. Esto va a trabajar así todos los tipos de sangre, a excepción de dos, que es el AB positivo y el O negativo. Bueno, el AB positivo presenta todos los antígenos de superficie y ningún anticuerpo. ¿Qué quiere decir? Entonces, esto permite que el paciente reciba sangre de cualquiera, pero no va a reaccionar a los diferentes cuerpos. Entonces, esto le convierte en un receptor universal. Y pues el O negativo, que no tiene ningún antígeno de superficie, pero tiene todos los anticuerpos. Esto quiere decir que no puede recibir porque va a reaccionar, pero al no tener ningún antígeno de superficie no va a hacer que los demás reaccionen. Entonces esto le convierte en un donador universal. Bueno, esta imagen es lo mismo. Recordemos que estamos trabajando sin el RH, y pues esto es un esquema de la anterior diapositiva, ¿no? Vemos que acá en el grupo AB no tenemos ningún anticuerpo en el plasma sanguíneo, y en el caso del O positivo no tenemos ningún antígeno en los eritrocitos.
Bueno, en tipos de aglutinas en las diferentes edades. Las aglutinas empiezan a aparecer en el cuerpo alrededor de los 2 y 8 primeros meses de nacimiento. Como vemos en esta imagen, que se eleva la concentración máxima en los 10 años de edad y pues consecuente los años que siguen va a estar descendiendo. Bueno, en cuanto a tipo sanguíneo RH, al igual que el grupo sanguíneo ABO, va a ser importante para lo que es la transfusión de sangre. Esto se va a diferenciar en aglutinas, ya que el grupo sanguíneo ABO va a formar aglutinas de manera espontánea. En caso de tipo sanguíneo RH, no va a formar lo que son aglutinas de manera espontánea. Van a existir 6 tipos frecuentes de RH, también llamados factor RH. Bueno, entre ellos vamos a tener al C, al D, al E mayúscula, al C, al D, al E minúscula. En este caso, el D es el más prevalente. Si una persona tiene el antígeno D, va a decir que RH positivo, pero si no tiene el antígeno D, va a decir que es RH negativo. En caso una persona no tuviera el antígeno C, D o E mayúscula, no va a tener el antígeno C, D, E minúscula. Bueno, en cuanto a la incidencia, el 85% de las personas blancas van a tener RH positivo y el 15% de las personas blancas van a tener RH negativo. El 95% de las personas incidentes de raza negra van a tener lo que es el RH positivo y el 100% de los africanos va a tener lo que es el RH positivo. En cuanto a la respuesta inmunitaria a lo que es el RH, se dice que este va a formar las aglutinas anti-RH. Esto se da cuando se inyecta eritrocitos con el factor RH a una persona que no tiene este factor, en el cual aparece lo que son las aglutinas anti-RH, lentamente ha alcanzado una concentración máxima de entre la segunda y la cuarta semana, después de que la persona, la RH negativa, va a llegar a sensibilizarse con mayor fuerza a este factor. Bueno, en las reacciones transfusionales, en el cual una persona RH negativo no se haya expuesta al RH positivo y esta no va a provocar una reacción inmediata, pero pasando el tiempo, mediante un proceso de hemolización, mediante el sistema macrófago tisular, a esta se le va a denominar una reacción transfusional retardada. Esta es leve, pero se va a seguir, o sea, va a crecer en transfusiones y va a ser más grave y va a ser inmediata al tipo de sangre que transfunda. En cuanto a eritroblastosis fetal, acá podemos ver que va a ser llamado lo que es la enfermedad hemolítica del recién nacido y se caracteriza por la aglutinación y fagocitosis de los eritrocitos en el feto. Bueno, vamos a ver que acá se produce por la unión de una madre RH negativo y un padre RH positivo, que dan origen a un hijo RH positivo. Bueno, la madre va a ser la que produce anticuerpos RH negativos o anti-RH, depende de la exposición, ¿no? Bueno, estas aglutinas van a viajar por lo que es la placenta hasta lo que es el feto y van a aglutinar los eritrocitos del feto. Dentro de lo que son los efectos del anticuerpo en la madre, vamos a ver que estos efectos se van a dar cuando estos se aglutinan la sangre del feto y los eritrocitos se van aglutinados, se van a hemolizar y después van a liberarse lo que es la hemoglobina a la sangre y es ahí donde los macrófagos del feto van a convertir esta en hemoglobina normal. Y luego en bilirrubina, la cual se va a manifestar en la piel del recién nacido porque vemos que tiene una coloración amarillenta. En cuanto a la incidencia, vemos que en el primero no produce aglutinas anti-RH suficientes para, bueno, no va a producir aglutinas RH suficientes, ¿no? Y en el segundo, vamos a ver que el 3% produce eritroblastosis fetal. Tenemos que definir sobre lo que es el trasplante de órganos y tejido celular. El trasplante es el traslado de un órgano o de un tejido de una persona conocida como el donante a otra que va a venir a ser el receptor. Bueno, sabiendo esto, tenemos que saber que tenemos 4 tipos diferentes de trasplante: el autoinjerto, el isoinjerto, el aloinjerto y el senoinjerto. Autoinjerto, como su nombre lo dice, la parte auto, significa uno mismo, por lo cual en este tipo de trasplante, el donante, tanto el donante como el receptor va a ser una misma persona.
Bueno, entonces vamos a ver que el tejido trasplantado y el receptor van a contener los mismos tipos de antígenos, por lo cual no se genera una reacción inmunitaria. Un ejemplo es en el caso de los trasplantes de piel de una zona a otra, y esto se da en las quemaduras. Bueno, en isoinjerto, bueno, debemos de saber que iso significa igual. Este tipo de trasplante se da generalmente en los gemelos idénticos. En este tipo de trasplante se posee un mismo tipo de antígeno, por lo cual no se va a generar una reacción inmunitaria. Los trasplantes, el autoinjerto y el isoinjerto, van a ser bien aceptados porque tienen una misma identidad genética. Bueno, en cuanto al halo injerto, halo significa diferente. Esto, injerto, se da entre miembros genéticos diferentes, pero de la misma especie. ¿Qué quiere decir? Entre dos seres humanos. Bueno, por ejemplo, en este trasplante se da en el riñón, la piel, el hígado, corazón, la médula ósea y el pulmón. Esto porque un punto de vista genético, el trasplante o el órgano trasplantado es diferente al hospedador. El sistema inmunológico lo va a reconocer como extraño y lo va a rechazar. Seno injerto. Seno significa extranjero o extraño. Esto se da de un animal no humano a un ser humano. En este tejido siempre va a existir una reacción inmunológica, por lo cual se va a hacer necesario el uso de un tratamiento específico. Intentos de superar las reacciones inmunitarias en los tejidos trasplantados. Bueno, se han llevado a cabo varios intentos para evitar la reacción antígeno-anticuerpo, la cual está asociada a los trasplantes, pero solamente dos de estos han tenido un grado de éxito clínico, o se podría decir experimentar, ¿no? Los cuales son la tipificación tisular y la supresión del sistema inmunitario. ¿En qué consiste la tipificación tisular? Bueno, estos son los estudios que se llevan a cabo en el tejido del donante, ¿no? Para que exista una mejor emparejamiento o un mejor emparejamiento entre este y el receptor. Esta tipificación tisular se lleva a cabo en las membranas de los linfocitos, los cuales se separan de la sangre de una persona. Después de un periodo de incubación, se estudia la captación de la membrana para ver si ha existido daños o no. Cuando no existen daños, significa que el emparejamiento es muy bueno, ¿no? Es correcto, lo cual hace que señala un éxito en el trasplante. Entonces, el injerto va a ser menos peligroso. Y bueno, para llegar a este éxito del trasplante se da generalmente la tipificación entre padres e hijos y entre hermanos. Hay que mencionar también que el complejo antígeno-leucocito es el causante del rechazo de estos injertos. En cuanto a supresión del sistema inmunitario, como su propio nombre lo dice, ¿no? Es deprimir o suprimir el sistema inmunitario. Esto con la finalidad de prevenir el rechazo. Gracias a los injertos suelen tener un mayor éxito, esto sin la necesidad de un tratamiento significativo para evitar el rechazo. Esto es muy importante generalmente en el caso de los semi-injertos. Sustancias terapéuticas usadas en este propósito, ¿no? En la supresión del sistema inmunológico. Vamos a encontrar 4 hormonas glucocorticoides que van a estar aisladas de la corteza de la glándula suprarrenal, que se van a encargar de inhibir los genes que codifican la interleucina 2, las cuales van a inducir la proliferación de los linfocitos T y la formación de anticuerpos. Los fármacos con efecto tóxico sobre el sistema linfático, que se van a encargar de bloquear la formación de anticuerpos y de los linfocitos T. En este caso sería la azatriopina, la ciclosporina y el tacrolimus. Estas van a encargarse de la inhibición de la formación de los linfocitos T colaboradores, los cuales son especialmente eficaces para el bloqueo de la reacción de rechazo de los linfocitos T. Y se caracterizan porque no deprimen otras partes del sistema inmunitario. En cuanto al tratamiento inmunodepresor, bueno, vamos a encontrar los anticuerpos del receptor de la interleucina 2 o antilinfocíticos específicos.
Hay que mencionar que cuando existe una supresión muy grave del sistema inmunitario, se deja a la persona desprotegida ante las enfermedades infecciosas, las infecciones bacterianas y víricas. Bueno, hoy les hablaré sobre el capítulo 37, mostraje y coagulación sanguínea. Bueno, para empezar, veremos los acontecimientos de la hemostasia para la prevención de la pérdida de sangre. Esta se va a dar por distintos mecanismos, entre ellos vamos a tener lo que es el espasmo vascular, la formación de un tapón de plaquetas, la formación de un coágulo sanguíneo y por último la proliferación final del tejido fibroso en el cauce sanguíneo. Vamos a ver que cuando un vaso sanguíneo se corta o se rompe, nuestro sistema sanguíneo crea un medio de defensa y de protección, que significa prevención de pérdida de sangre. Bueno, hablando de lo que es el espasmo vascular, vamos a ver, recordando que el vaso sanguíneo está formado por un músculo liso, capa media. Cuando se da un traumatismo a nivel de esta área, ya sea por un corte o este se rompa, va a generar lo que es un espasmo, el cual a su vez va a generar un espasmo o una vasoconstricción, lo cual va a generar una reducción del tejido de este vaso roto, para así no haya una pérdida masiva de sangre, ¿no? Y este va a ser resultado de tres factores: un espasmo miógeno local, factores autocoides locales que vienen de tejidos y de las plaquetas, y lo que son los reflejos nerviosos. El espasmo miógeno local va a ser el que produzca mayor vasoconstricción, gracias a que cuando existe un daño directo en la pared del vaso, las plaquetas van a liberar lo que es el tromboxano activo, que esta es una sustancia vasoconstrictora, y a mayor traumatismo a la pared del vaso, mayor también va a ser el espasmo que se va a dar, y este va a durar muchos minutos o también horas, ¿no? Aparte de esta función de lo que es el tromboxano A2 dentro del espasmo, vamos a ver que este también es un vasoconstrictor que va a tener un efecto en la agregación plaquetaria, que después voy a mencionar. Bueno, hablando de lo que es la formación de un vaso plaquetario, cuando hay un corte en el vaso sanguíneo, es muy pequeño de llenarse con un capillary. De vez en cuando, en el cuerpo, o mejor dicho, todo el tiempo en nuestro cuerpo, va a haber diferentes agujeros vasculares diminutos que se van a taponar con este, ¿no? Antes de hablar de cómo se forma un capítulo plaquetario, vamos a ver las características físicas de las plaquetas. Las plaquetas provienen de las células precursoras hematopoyéticas artificiales, de donde provienen todas las células sanguíneas. Como bien sabemos, estas se forman en colonias, en este caso va a formar lo que es la unidad formadora de colonias de megacariocitos, que van a formar lo que es los megacariocitos. Y de ahí van a formar las plaquetas. Entonces, vamos a ver que los megacariocitos van a ser células en la médula ósea, que luego se van a fragmentar y van a formar así las plaquetas, que se van a liberar posteriormente en la sangre. Su concentración normal en sangre, vamos a decir que es de 650 por 300 milímetros cúbicos, y vamos a ver que las plaquetas no van a ser células, pero sí van a tener características similares a estas. Vamos a tener muchos componentes, ya sea en el citoplasma y en la membrana. En el citoplasma vamos a encontrar lo que son proteínas contráctiles de actina y miosina, y también lo que es la trombocitosina. También vamos a tener lo que es también va a poseer un retículo endoplasmático, y también va a tener un aparato de Golgi que va a ser capaz de sintetizar varias enzimas y almacenar el calcio. También tendrá mitocondrias y otros sistemas que van a formar el ATP y el ADP. Va a tener un sistema enzimático que va a sintetizar lo que son las prostaglandinas, además de que va a tener proteínas importantes
como el factor estabilizador de fibrina, o también llamado factor 3. Además, va a poseer lo que es el factor de crecimiento, que va a ayudar a reparar el paso de rollo. En su superficie vamos a ver que va a existir una capa de glucoproteínas, las cuales no se van a adherir a un endotelio normal, pero sí a un endotelio dañado. Además, vamos a tener fosfolípidos que van a activar múltiples fases en el proceso de coagulación. Vamos a observar que en sí la plaqueta va a ser una estructura activa que va a cumplir muchas funciones y que va a tener una vida de 8 a 12 días. Después se van a eliminar de nuestra circulación por macrófagos tissulares y esto puede dar. Bueno, hablando del mecanismo del tapón plaquetario, veremos al endotelio y debajo de este tendremos al colágeno. También vamos a tener una proteína importante que va a ser llamado el factor de Willebrand, y este factor va a entrar mayormente en el endotelio, pero también en gránulos de las plaquetas mismas. Y es así que cuando vemos que hay un daño en el endotelio, el colágeno subendotelial queda expuesto a la sangre, y es donde se provoca la unión de las plaquetas por las glucoproteínas 1A y 2A de la membrana propia de las plaquetas. Esta tiene una afinidad de colágeno y se une, pero esta unión es débil. Entonces, entra ahí el factor de Willebrand que se activa gracias a esta unión de la proteína de las plaquetas con el colágeno, es inestable. Es por eso que por las fuerzas de cizallamiento o por un mayor flujo de la sangre, las plaquetas son llevadas a otro lado de la circulación. Vamos a ver también que es ahí donde el factor de Willebrand se une y le da una estabilidad a la unión del colágeno con la plaqueta. Y esta es ahí donde forman el tapón plaquetario. Las plaquetas se van a activar por dos factores. Uno, el colágeno, y dos, la trombina. Estos factores van a liberar también lo que es el tromboxano A2 de las plaquetas hacia el exterior. Y estas van a ser activadas por la ciclooxigenasa a partir del ácido araquidono de la membrana plaquetaria. Vamos a ver también que el tromboxano A2 va a ser un vasoconstrictor, pero que va a tener mayor importancia ya en lo que es la agregación plaquetaria. También vamos a ver que las plaquetas van a liberar gránulos que van a contener ADP, ADP y serotonina. La serotonina también va a ser un vasoconstrictor y el ADP va a ser importante para lo que es la agregación plaquetaria. Una vez que se libere lo que es el tromboxano A2, los gránulos, las plaquetas van a ser activadas, lo que va a hacer que estas mismas plaquetas expresen en su membrana un factor llamado el factor tisular. Este factor tisular también va a ser llamado tromboplastina tisular o factor 3. Y su importancia se va a ver ya en lo que es la coagulación. Bueno, hablando de la plaqueta activada, esta se va a denominar una activación plaquetaria. Ahora, vamos a ver que el ADP expulsado por los gránulos plaquetarios y el tromboxano se van a unir a la membrana de las demás plaquetas cercanas. Aquí se unen las plaquetas cercanas y estas van a activar a un tipo de glucoproteína en su membrana denominada 1B en las plaquetas cercanas. Esta, con la acción de lo que sería el ADP y el tromboxano A2, van a empezar a aceptar el fibrinógeno para así formar puentes, uniendo así las plaquetas entre sí, como se puede observar en la imagen, formando así lo que son las hebras de fibrina, y a este se le va a denominar lo que es la fase de agregación plaquetaria.
Bueno, el taponamiento plaquetario va a ser importante para cerrar lo que son las rupturas diminutas en los vasos que todos los días se rompen. Las personas que tienen pocas plaquetas sanguíneas desarrollan miles de hemorragias bajo la piel y tejido interóseo. Ahora vamos a hablar sobre la coagulación sanguínea en el vaso roto. Prácticamente aquí vamos a tener 4 fases. 1, que va a ser un vaso lesionado. 2, una aglutinación de las plaquetas. 3, una aparición de la fibrina. 4, una formación del coágulo de fibrina. Y por último, la retracción del coágulo. El coágulo, una vez formado, puede suceder 2 cosas, ¿no? Pero antes vamos a ver que el coágulo empieza a aparecer en 15 a 20 segundos si la lesión ha sido grave, de 1 a 2 minutos si la lesión ha sido leve, y de 3 a 6 minutos siguientes si la lesión del vaso se rellena con un coágulo. Entre los 20 minutos a 1 hora el coágulo se retrae, lo que cierra el vaso aún más. Bueno, en lo que es el vaso lesionado, las plaquetas también desempeñan una función importante en esta retracción del coágulo. Bueno, dentro de lo que es la organización fibrosa o la disolución del coágulo sanguíneo, son 2 cosas que pueden suceder cuando un coágulo ya se formó. 1, que va a ser la invasión de fibroblastos, que después va a formar lo que es el tejido conjuntivo por todo el coágulo, ¿no? Así como dice aquí, a las pocas horas se formarán el tejido conectivo en el coágulo. Y la organización completa del coágulo en tejido fibroso entre sí y o este coágulo se puede disolver cuando el coágulo se escapa a los tejidos o sustancias del interior de estos y activan el mecanismo de expulsión del coágulo. Normalmente lo que pasa es la invasión por fibroblastos gracias a factor de crecimiento que estaba en el citoplasma de las plaquetas, como ya lo había mencionado antes, ¿no? Bueno, el coágulo se va a demorar de 1 a 2 semanas hasta verse un tejido fibroso, y vamos a ver que en la sangre va a haber muchas sustancias que van a afectar lo que es la coagulación. Una, que van a estimular lo que es la coagulación, que van a ser denominados los procoagulantes, y otras que van a inhibir la coagulación, que se van a denominar anticoagulantes. Bueno, también vamos a ver que la coagulación va a depender del equilibrio de estas sustancias, ¿no? Del procoagulante y del anticoagulante. Normalmente en la sangre es predominante los anticoagulantes, pero cuando un vaso se rompe, activan sustancias procoagulantes y anulan a los anticoagulantes, apareciendo así el coágulo, ¿no? Bueno, el taponamiento por el coágulo va a tener 3 etapas esenciales. 1, que va a ser la cascada compleja de reacciones químicas en la sangre, que va a afectar a varios factores de coagulación, que va a ser el complejo activador de la protrombina, donde se va a dar lo que es la vía intrínseca e extrínseca, formando así un complejo de sustancias, ¿no? Que van a denominarse al final un complejo activador de protrombina. Vamos a tener el 2, que va a ser el activador de la protrombina, que cataliza la conversión de la protrombina en trombina, atrapando así en su red plaquetas, células sanguíneas y plasma para formar el coágulo. Y 3, la trombina, que actúa como enzima y convierte fibrinógeno en fibrina. Primero vamos a ver la conversión de la protrombina en trombina, para poder entender el complejo
complejo activador de protrombina. Bueno, cuando hay daño endotelial, primero se forma el activador de protrombina. Aquí ven, primero se forma el activador de protrombina. La protrombina, que es una proteína del plasma, junto con el calcio, se transforman la protrombina en trombina, lo que convierte el fibrinógeno en fibrina, y vemos que la protrombina también se va a formar en lo que es el hígado y va a necesitar la vitamina K. ¿Qué quiere decir esto? Que la protrombina va a ser vitamina K dependiente para su formación. La trombina la trombina actúa sobre el fibrinógeno para así formar monómeros de fibrina o fibras de fibrina, y esta va a formar y va a estar formado por el coágulo de fibrina con plaquetas, pero este coágulo aún va a ser débil, entonces se puede romper. Es aquí donde entra el factor de estabilizador de fibrina, o también llamado factor 13, que se encuentra en el plasma, pero también este se va a encontrar en las plaquetas del coágulo, y estas las liberan y van a formar así lo que es una malla de fibrina estable, y el fibrinógeno, también para recalcar, se va a hallar en lo que es el hígado, ¿no? Como ven, aquí la última fase forma lo que es fibras de fibrina entrecruzados, o también llamado malla de fibrina. Esta malla de fibrina va a estar compuesta por células sanguíneas, también el plaquetas y el plasma en sí. Y las fibras de la fibrina se van a adherir a las superficies dañadas del espacio. ¿Para qué? Para tapar esas brechas vasculares que puedan existir. Y como lo había mencionado más antes, hablé que las plaquetas generan una contracción, que tienen unas proteínas contráctiles, que era la actina, la miosina y la trombostenina. Estos van a contraer, ¿no? Entonces, ahí es donde el coágulo va a contribuir más a lo que es la hemostasis, lo que hemos llamado la retracción del coágulo, que sería la etapa 5, ¿no? La retracción del coágulo. Bueno, hablando también, vamos a ver que la trombina va a actuar sobre varios factores de coagulación, e incluso esta va a activar lo que son las plaquetas, además de la activación de la propia protrombina, produciendo así una retroalimentación positiva. Entonces, vamos a ver que esto hace que el coágulo siga creciendo hasta que deje de perder sangre ese vaso rojo, ¿no? Ya que les había explicado lo que es el proceso de coagulación, ahora voy a explicarles lo que son los mecanismos que inician la coagulación. ¿Cuándo se inicia la coagulación? Cuando hay un traumatismo en la pared vascular, cuando hay un traumatismo en lo que es la sangre, y cuando hay un contacto de la sangre con las células endoteliales dañadas o con el colágeno. Estas van a conducir a la formación de activador de lo que es la protrombina. Estas que van a convertir la protrombina en trombina, y que estos al activarlo se van a formar de dos maneras que van a interactuar así. Una que va a ser la vía extrínseca y otra que va a ser la vía intrínseca. Estas vías van a llegar a activar lo que es lo que es el factor 10, y después van a seguir así la vía común, ¿no? Como se puede ver en la imagen. Estas dos van a tener esa función de activar al factor 10 y después siguen una vía común. En esta van a participar distintas proteínas plasmáticas, y luego vamos a tener distintos factores de coagulación sanguínea que van a causar lo que es una cascada de coagulación, ¿no? La cascada de coagulación, que van a ser distintas proteínas que van a ser designadas en número romano, como pueden ver aquí, ¿no? Bueno,
Vamos a tener la vía intrínseca. La vía intrínseca se va a iniciar con un traumatismo sanguíneo, un traumatismo de la sangre. Empieza con la activación del factor 12, y este se va a volver un factor 12 activado. Este va a activar del mismo modo al factor 11, y este factor 11 se va a convertir en un factor 11 activado. Ahora, recordemos que la plaqueta expresaba en su membrana lo que era el factor tisular. Este factor tisular o factor 3, con el factor 8 activado y el calcio, como podemos observar acá, van a ir a activar lo que es el factor 10. Aquí tenemos el factor 10 y lo van a ir a activar al factor 10 activado. Hasta aquí, esta es la vía intrínseca. Luego de esto, se da una vía común que lo voy a explicar luego. Luego vamos a tener la vía extrínseca. La vía extrínseca va a iniciar con el traumatismo del vaso, ¿no? Este se va a dar afuera del vaso, hace que el endotelio lesionado del vaso libere lo que es el factor tisular. Vamos a ver que el factor 7, con presencia de este factor tisular, se va a convertir en un factor 7 activado. Y este, con el calcio, como podemos ver aquí, el calcio, van a ir a activar a lo que es el factor 10, que tenía como función estas dos vías, tenía como función activar al factor 10. Llegando a lo que es el factor 10, estas dos vías, como podemos ver, 10 activado en la vía intrínseca y en la extrínseca, van a seguir una vía común, la cual va a iniciar con este 10 activado, que va a seguir dos vías, ¿no? La vía intrínseca, la vía extrínseca, que va a comenzar con este 10 activado, que va a activar la protrombina, pero el factor 5, como podemos ver aquí, el factor 5 activado, va a ayudar a acelerar lo que es la activación junto con el calcio, va a dividir lo que es la protrombina en trombina. ¿Qué quiere decir? Que el 10 activado podría normal a activar lo que es la protrombina, pero que el factor 5 en esta vía lo ayuda, acelera este proceso. Entonces, sabemos que esto luego se va a, el calcio no va a dividir la protrombina en trombina. Sabemos que esta va a transformar lo que es la fibrinógeno en fibrina, pero también va a activar el factor 5, y es así que va a acelerar el proceso anterior y también va a activar lo que son las plaquetas. Luego, la protrombina polimeriza lo que son las moléculas de fibrinógeno y las transforma, ¿no? Las transforma en lo que es fibrina. Luego de esto, vamos a tener que va a seguir habiendo un coágulo débil, y es ahí donde entra el factor 3. Este factor 3 o estabilizador de la fibrina le va a dar mucho más fuerza a nuestra fibrina y va a crear así lo que se llamaría la malla fibrinógena, ¿no? La malla. Entonces, vamos a ver que el factor tisular en este caso va a iniciar la vía extrínseca, ¿no? En este caso, pero el contacto del factor 12, en este caso, el factor 12 y de las plaquetas con el colágeno van a iniciar lo que es esta vía, ¿no? Y la diferencia entre la vía intrínseca y la vía extrínseca es que la vía extrínseca es más explosiva y su proceso puede tardar 15 segundos. En cambio, la intrínseca es mucho más lenta y puede tardar de 1 a 6 minutos. Hablando de las enfermedades que causan hemorragias excesivas, debemos ver que las hemorragias excesivas pueden deberse a una deficiencia de uno de los muchos factores de coagulación sanguínea. Dentro de ellos podemos ver la disminución de lo que es la protrombina, el factor
7, el factor 9 y el factor 10 causada por deficiencia de vitamina K. También podemos ver lo que es la hemofilia, que es una enfermedad hemorrágica en varones causada por una anomalía del factor 8. Y la trombocitopenia, que es la presencia de cantidades muy bajas de placas en el sistema circulatorio. Estas personas tienden a sangrar y no tienen ese mecanismo de frenar el sangrado. También vamos a tener lo que son las enfermedades tromboembólicas, que son el trombo y los émbolos. El trombo, que va a ser un coágulo anormal, y el émbolo, que va a ser un coágulo en movimiento, que se va a dar mayormente en arterias cerebrales. Y este se puede dar por... bueno, las causas de las enfermedades son las superficies endoteliales rugosas, como en el caso de las arteriosclerosis. También puede ser el paso lento, lo cual hace una acumulación de factores de coagulación. También vamos a ver lo que es la trombosis tumoral y embolia pulmonar masiva. La trombosis se puede dar debido a un bloqueo durante varias horas en cualquier vaso del organismo. Y esto se puede dar en pacientes en cama, ya que estos están bastantes horas echados, ¿no? Estos generan lo que es un émbolo en dirección venosa, además de un bloqueo de arterias pulmonares, causándole la muerte. La coagulación intravascular diseminada. Esta es una activación de mecanismos de coagulación en zonas extensas debido a tejido atrofiado, causando lo que es el taponamiento de numerosos vasos sanguíneos con frecuente circulación. Bueno, los anticoagulantes para uso clínico. Dentro de los anticoagulantes para uso clínico vamos a tener a la heparina como un anticoagulante intravenoso que se va a suministrar de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo del peso corporal de la persona. El tiempo de coagulación de 6 a 30 minutos o más. Retrasa más el desarrollo de una enfermedad tromboembólica, ¿no? Y la heparina inyectada destruye una enzima de la sangre conocida como heparinas. Las fumarinas como anticoagulantes. La warfarina es una de ellas que tiene un efecto depresor de la concentración de protrombina, factor 7, factor 11 y 10. Y todos estos formados por el hígado, ¿no? Disminuye la actividad coagulante de la sangre aproximadamente en el 50% al cabo de las 12 horas y el 20% al cabo de las 24 horas. Bloquea la acción de la vitamina. Bueno, la prevención de la coagulación sanguínea fuera del cuerpo. Dentro de lo que es la prevención de lo que es la coagulación sanguínea, vamos a ver que aunque la sangre extraída del organismo y puesta en un tipo de ensayo se coagula normalmente en unos 6 minutos, la sangre recogida en estos contenedores no suele coagularse a más de 1 hora. La razón de este retraso es que la preparación de las superficies evita la activación por contacto de las plaquetas con el factor 10. Puede usarse lo que es la heparina para impedir lo que es la coagulación de la sangre fuera del organismo y también dentro de lo que es el organismo. Esta se usa principalmente en la cual la sangre pasa a través de lo que es una máquina, ¿no? Del pulmón al corazón o de un riñón artificial y después de volverla a la persona. Además, pueden usarse varias sustancias para disminuir la concentración de calcio en la sangre para impedir lo que es también la coagulación sanguínea fuera del organismo. Dentro de este tendríamos lo que es el oxalato mezclado en cantidades muy pequeñas con una muestra de sangre y lo que va a disminuir también lo que es la sangre, ¿no? Aparte de lo que es otro compuesto, como es el ion citrato amoníaco, que van a ser sustancias que sí omisen el calcio de la sangre, ¿no? Además de su rápida eliminación. Esta, como ya le había mencionado, disminuye las concentraciones de calcio, ¿no? Ya. Las pruebas de coagulación. Dentro de las pruebas de coagulación tenemos el tiempo de hemorragia, que se utiliza un bisturí, se hace la punción en la oreja, y dura de unos 6 minutos. El tiempo en proporción con la de la profundidad y el grado de diferencia, ¿no? El tiempo de coagulación, que metemos la sangre con tipo de ensayo cada 30 segundos. Y el tiempo de coagulación normal es de 6 a 10 minutos. Y el tiempo de propina, que la sangre se le añade oxalato
hasta que no pueda convertirse en trombina y el tiempo de protrombina es aproximadamente 2 minutos. Eso sería todo. Muchas gracias.